Bueno, quería empezar con el título. El título le puse, bueno, son dos palabras que Dios me había inspirado y algo que en oración yo le pedí a Dios mientras oraba y el título es intención e intensidad. El título es intención e intensidad. Dos palabras que Dios ponía en mi corazón y aparte Dios pide muchas cosas de nosotros, aún nosotros cuando oramos, Señor, dame de tu unción, ayúdame a ser íntegro, palabra, santidad, unción, de nuevo, pero también estas son, yo creo, dos palabras o actitudes del corazón que a veces no se piden mucho o no pensamos mucho en ellas, pero Dios me las inspiraba y quería compartírselas con ustedes el día de hoy. Intención y intensidad, ¿verdad? Si está escribiendo y todo eso, lo quería invitar a Primera de Samuel 1:9. Primera de Samuel 1:9, y yo se los leo. Primera de Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mira lo que dice el 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y bueno, yo quería usar este versículo porque Ana es un ejemplo de alguien que tuvo intención y intensidad. Y yo les quiero dar las definiciones de la palabra y entrar un poquito más en esta palabra. Y digo de que Ana fue una mujer con intención e intensidad porque en Primera de Samuel, si lees desde el principio, habla cómo ella, Elcana y sus dos esposas, Ana siendo una de ellas, siempre tenían esa tradición o esa costumbre de todos los años subir al templo y poder dedicar un sacrificio y adorar. Todos los años lo hacían, pero a mí me gusta cómo Ana siempre iba, no lo hacía por costumbre. Y bueno, hoy vamos de nuevo, nos toca ir a presentar sacrificio, adorar, no, sino dice en la palabra que ella propuso en su corazón subir al templo, ya habían hecho el sacrificio, ya habían adorado, pero ella tenía una intención más allá. Ella fue y quería presentar su necesidad. Ella fue y tenía la intención de poder arrebatar un milagro. No iba por costumbre, no hacía las cosas por hacer, sino tenía esa intención en su corazón. Estaba determinada a que Dios podía otorgarle aquel hijo que ella estaba pidiendo. Entonces Ana no solo subió al templo a ofrecer sacrificio y adorar, sino que subió con la intención de elevar su petición ante Dios. Dios miró su intención y su intensidad y por eso le otorgó un hijo. Intención, subió al templo, no tan solo por costumbre, no solo a presentar el sacrificio y adorar, sino tenía una intención en su corazón y tenía intensidad, tanta intensidad de que el sacerdote pensó que estaba ebria, porque estaba derramando sus lágrimas, porque estaba hablando en su corazón, porque tenía cierta intensidad a su petición, no tan solo estaba, ¿verdad? Ahí nada más una petición, una oración al ahí se va, sino era una intensidad que tenía ella, que estaba derramando su alma y la tenían por ebria. Intención y intensidad. Mira el significado de intención. La determinación de la voluntad hacia un fin es lo que una persona piensa o se propone hacer. Y Dios me ponía esa palabra en mi corazón de que Dios es lo que mira, la intención del corazón. ¿Por qué? No tanto qué hacemos, sino por qué lo hacemos. No tanto cuánto hacemos, sino qué es aquella intención que hay en nuestro corazón. ¿Para quién lo estamos haciendo?
si realmente es para Dios, como dice la palabra, Colosenses 3:23. Yo creo que todos los servidores conocen el versículo, ¿verdad? De que hagamos todo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiremos la recompensa. Entonces eso, la intención del corazón es lo que mira Dios. Y esto, y yo escribí aquí, antes de mirar cuánto hacemos, el esfuerzo o la cantidad de cuánto damos, Dios mira la intención del corazón. Y es lo importante, porque a veces muchas personas, por eso es que dejan el servicio, por eso es que se desaniman, por eso es que tal vez tiran la toalla, porque sirven y se desgastan y hacen bastante, pero su intención no es la correcta. Están buscando agradar al hombre, están buscando ser vistos, están buscando halagos, recompensa, paga de hombre, cuando tenemos que hacer las cosas de corazón como para el Señor. Y por eso es que es importante la intención y el motivo por qué hacemos las cosas. Dios, está bien que nos desgastemos, que hacemos todo lo que hagamos. Aún los jóvenes, esto es para los jóvenes Eclesiastés, al final del 11, el primero, empezando el primer versículo del 12, como habla, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, ¿verdad? Que le sirvamos y todo, pero más del servicio y las visitas, ir para allá y dar palabra y llamada y salir con tal joven y servir y acá y allá, primero asegúrate de que tu intención sea la correcta, para que no te estés desgastando sin propósito, para que no te estés desgastando y no estás agradando a Dios, tu corazón no está alineado hacia con Dios. Entonces es la importancia de tener la intención correcta, y no tan solo la intención correcta, pero hacer las cosas con intención también. No podemos orar por orar, ayunar porque nos dijeron. Yo una vez estaba en un ayuno, era de 3 días, y es lo que Dios me hablaba. Hey, porque ya era el tercer día, ya estaba cansadillo, ¿verdad? La carne se agota y todo, el cuerpo, el cansancio, y ya me estaba acostando ahí como ya para dormirme casi durante el ayuno, pero es lo que Dios me hablaba. Hey, ¿con qué intención la estás haciendo? Si lo estás haciendo, no tan solo hazlo con la intención correcta, sino cuál es tu intención, por qué es que estás aquí encerradito. Entonces es la importancia de tener la intención correcta. Y tener una intención a hacer las cosas, no hacerlas nada más por hacerlas, sino que haya un fin y un propósito. Entonces eso es lo que me impactó de Ana. Ella no subió por costumbre, sino subió porque tenía una petición. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a adorar, vamos a servir, vamos a ayudar a los demás, vamos a dar palabra, vamos a orar en el culto, en el templo, hacer lo que nos toca, pero también tengo una intención más allá. No vengo nada más a hacer lo que ya me toca o lo que debo, sino tengo una hambre, tengo aquel deseo, una petición que también quiero ir a presentar ante el Señor. Y es la importancia, tener una intención y la intención correcta. Yo escribía, varias preguntas y yo me las hacía primero y te las quiero hacer también a ti. ¿Cuál es nuestra intención al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra intención al venir a la iglesia? Venir a la, venir a la iglesia con intención te dará vida. Venir a la iglesia con intención te dará vida. Debemos venir con la intención de recibir, pero también darle algo a Dios. Y yo escribía esto porque, como digo, ya no, caemos en esa costumbre, como el Cana y su otra mujer. Nos toca ir al templo, presentar sacrificio, adorar y nos devolvemos. Y es lo que a veces hacemos nosotros. A veces caemos en aquel error de que, hoy el miércoles, hoy toca el culto, llego, paso enfrente, van a clamar 3 hermanos, va a pasar la ofrenda, van a predicar y cuando menos espero ya llegaron las 10 y ya nos vamos. No, caemos en la costumbre. Hoy tengo que ir a la iglesia porque me toca servir, saludar a los hermanos, darles su asiento y estar aquí parado y ya se acabó el culto. No, sino tiene que haber una intención al venir, un propósito, un fin, más allá de lo que ya más de nuestras responsabilidades o lo que nos corresponde. Debe haber un fin más allá, algo personal, una meta, un deseo, un propósito por el cual venir. Y por eso es que digo, eso te dará vida. A mí me da vida el servir, el compartir con los hermanos, el estar activando donde me toca, me gusta, me apasiona, y me alegro mientras lo hago, pero siempre en mi mente, en mi corazón hay algo más allá. Yo necesito una palabra de parte.
voy a dar lo que me toca, voy a hacer lo que me corresponde, pero estas semanas me he estado sintiendo así, necesito una palabra, necesito que alguien ore por mí, no me voy del altar, aunque ya despida al pastor, yo tengo una intención más allá, ya hice lo que me corresponde, pero hay algo más que necesito y es algo importante que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es la intención? No tan solo la intención correcta, sino el fin de hacer las cosas. Segunda pregunta, ¿cuál es nuestra intención al servir? ¿Por qué lo hacemos? Como compartía Colosenses 3:23. ¿Cuál es nuestra intención al servir? Para ser vistos, queremos pasar a un departamento, nada más para decir que ya estuvimos allí y nos pongan a otro lado, o estamos en un departamento sirviendo, pero nuestro deseo está allá. Y es por eso que a veces Dios no nos posiciona en otros lugares, a veces es por eso que Dios no nos levanta, porque no estamos haciendo las cosas con la intención correcta. Queremos ser vistos, queremos ser halagados por los hombres. Hay personas que como les pica la mano por querer estar en el altar y tener un micrófono, porque quieren ser, porque la intención no es la correcta. Y nosotros no tenemos que tener esa intención o ese corazón malo de querer ser vistos o llegar a cierta posición para que nos miren. Y es por eso que muchas personas tienen los dones, tal vez más dones que muchos ¿verdad? De los que están aquí, tal vez más habilidades, tal vez pueden tocar todos los instrumentos y tienen la mejor voz que todo el grupo de alabanza combinado, pero Dios no te sube allá por lo mismo, porque tu intención, tu corazón no es el correcto. Y por eso es que a veces nos confundimos, hey, pero si yo tengo todas las cualidades, yo puedo ser hasta mejor de los que ya están ahí, pero Dios lo que mira es la intención que hay en él, escudriña, dice la palabra que él escudriña el corazón del hombre. Dice perverso, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios que escudriña el corazón del hombre. Y es por eso que comparto esta palabra. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Puedes ser el más, con más habilidades, más dones, más palabras, memorizarte toda la Biblia, leer toda la Biblia, orar 3 horas, pero al final lo que cuenta es lo que hay dentro de ti. Y es por eso, hay que fijar, escudriñar. Dijo el salmista, examíname, oh Jehová, examíname, oh Dios. Y Dios nos examina, nos mira más allá de la finta o lo que aparentamos. Él mira, penetra más adentro. Y también como Dios nos examina, nosotros tenemos que examinarnos para que haya fruto y haya recompensa de todo lo que hagamos. Y nuestro servicio le sea agradable a Dios y nuestro corazón le sea agradable a Dios. Entonces, ¿con qué intención servimos? ¿Con qué intención y qué es lo que hay en tu corazón hacia lo que estás haciendo para Dios? Y si tu corazón está fuera de línea, si tu corazón está en la intención correcta, en ser visto, en recibir halagos, en estar aquí nada más para poder llegar allá, entonces es ahí donde tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir que Dios, a veces nos toca hacer eso. Dios, cámbiame este corazón, transfórmalo, porque es perverso, porque quiere ser halagado, porque es orgulloso. Y esto es algo, son preguntas que, como les digo, yo me las hice primeramente y tuve que escudriñarme y tuve que hacer estas oraciones también. Esa es la segunda, ¿cuál es nuestra intención al servir? La tercera, ¿con qué intención hacemos la obra del Señor? Lo cual es todo lo que hacemos, como visitar, dar palabra, orar, todo lo que hacemos, ¿con qué intención? ¿Cuál es el fin, el propósito? Y la cuarta, ¿hay intención a orar? Entonces hablé acerca de la intención del corazón, pero también hay intención al orar. Yo antes oraba nada más una vez y era en la noche. ¿Por qué? Porque oraba, Padre, te pido que me guarde, porque aún para ese tiempo, cuando Dios me estaba llamando, creo una de las maneras que Dios me empezó a meter temor y a llamarme fue a través de los sueños. Y yo tenía sueños casi, no siempre, pero de continuo, de que me quedaba en el arrebatamiento y me despertaba asolado y casi llorando. Y veces me tocaba salir porque me despertaba así, ¿verdad? Saliendo, imagínate, saliendo de un sueño donde miraba que gente se iba, miraba cómo los aviones caían, bolas de fuego, y un temor
tan real. Y yo me tocaba por un tiempo tenía como unas literas y me tiraba de arriba, ¡pum! Y salía afuera a mirar si mis padres estaban en sus cuartos, si mis hermanos estaban en sus cuartos, porque realmente era algo tan real, pensé que me había quedado. Y yo iba y rápido abría la puerta, si estaban ahí todos. Pero a lo que voy con esto es de que, y entonces mi oración en la noche era eso, guárdame de cualquier pesadilla. Para mí eran pesadillas, pero eran sueños que Dios me estaba enviando. Pero guárdame de cualquier pesadilla y perdona mis pecados, por si tú vienes mientras estoy dormido, me vaya contigo. Pero era todo. ¿Y cuál era mi intención? Nada más ser salvo. Nada más que Dios ahí me da una persinadilla en el espíritu y dormirme para ser salvo. Para que durante el día yo hice y deshice, pero en la noche estar bien. Entonces, eso era mi intención, mi corazón no era el correcto. Entonces, por eso pregunto, ¿cuál es tu intención al orar? ¿Por qué es que lo haces? O si es costumbre, o es porque mi líder me dijo que tengo que orar 5 minutos y cuando ore 5 minutos enviarle un dedo para arriba que ya. No, sino hay intención detrás de tu oración. Oramos, Padre, te pido por este día, te doy gracias, Señor. Cuídame en la escuela, Padre. Bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. No cuenta, no hay peso, no hay propósito, no hay intención. Y cuando tú realmente te propones una intención, un deseo, un propósito al orar, es donde tú fluyes, es donde ya no hay eso de muchas personas, dicen, no, es que no sé qué orar, no es que no sabes qué orar, porque en sí hay bastante por qué orar, sino es de que no hay intención, no hay un propósito, no hay un fin, no hay una meta que tú tienes en el espíritu que quieres alcanzar o llegar, sino es nada más, bueno, tengo que orar porque si no, no es pecado. Y es por eso que se te acaban las palabras, es por eso que no sabes por qué orar, cuando en sí hay las cárceles, la escuela, la familia, las finanzas, la salud, por la nación, por los estados, los presidentes. ¿Por qué no se puede orar? Por todo, pero es lo que nos hace falta es intención, es propósito, es un fin, una meta. Entonces esas eran las 4 preguntas que yo quería preguntarles. ¿Cuál es nuestra intención al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra intención al servir? ¿Con qué intención hacemos la obra para el Señor? Y aún ahí escribí Marcos 12:41. Tú lo puedes leer allí. Y también, ¿cuál es la intención al orar? ¿O hay intención al orar? Y ahí escribí Lucas 18:10. Hay intención al orar. Lucas 18:10. Ya tú lo puedes leer en tu hogar. Y esa es la primera palabra que Dios me hablaba, intención. Tener la intención correcta, pero detrás de todo lo que hagamos también tener una intención, un fin, un propósito, algo, una meta que queremos llegar. Intención, la determinación de la determinación de la voluntad hacia un fin. Es lo que una persona piensa o se propone o hacer, intención. Y la segunda palabra para ir avanzando es intensidad. Y esta me gusta, intensidad, lo cual es el grado de fuerza o energía con lo que se realiza una acción, intensidad. Y me gusta porque la palabra habla de bastantes hombres que eran intensos. Un ejemplo puede ser Moisés, como cuando, cuando Dios le dio las tablas, que Dios las escribió. Dios mismo escribió en las tablas los 10 mandamientos, y como dice la palabra que cuando Moisés miró que el pueblo había levantado un becerro de oro y estaban en idolatría, en pecado, se habían hecho para ellos su propio Dios, como dice la palabra que Moisés, ¿qué hizo? Quebró ahí las tablas. A un hombre intenso que, bueno, ya ahorita voy a explicar un poquito más, pero un hombre intenso, Elías, cómo tenía esa intensidad, ese atrevimiento, esas agallas, osadía para retar a todos los profetas de Acera, de Baal, que si no me equivoco eran 850, eh, y cómo los reunió 850 contra él. Eso es, y los retó, y cómo, ¿verdad? Dijo, hagan los altares, échenle agua en las zanjas y a ver qué Dios responde. Eso es intensidad. Y me gusta, no sé, me inspira, me anima estos hombres como eran intensos en el espíritu. Tal vez cuando, ¿verdad? Estaban, bueno, aún para predicar. La palabra habla de Jeremías, que predicaba en las paredes, bueno, arriba de las paredes, y cómo
predicaba y profetizaba el mal que venía, cómo también predicaba la palabra llorando, y otras cosas, ¿verdad? Que también Jeremías, pero eran hombres intensos, hombres que tenían el corazón, que se inspiraban, que perdían un poquito la compostura, la ética, ¿verdad? Y la corbatilla, y tenían intensidad por lo que hacían para el Señor. Y ahorita quiero explicar un poquito más. Quiero que vayas conmigo o también te lo puedo leer. Esdras 9:3 y esta palabra me gusta. Es Esdras 9:3 y lo busco aquí. Esdras 9:3. Espero que esta palabra te esté bendiciendo y me gusta esta segunda palabra. Esdras 9:3 dice, eh, bueno, para dar un poquito de contexto, para no leer desde el 1, está un poquito largo, pero habla como los sacerdotes, los levitas del pueblo, no se habían separado de las naciones de alrededor y se estaban agarrando para sí mujeres de diferentes pueblos, de diferentes naciones que eran impíos, no eran parte del pueblo de Israel, y cómo los sacerdotes, los levitas, estaban corrompiendo el linaje de los levitas, los cuales eran hombres consagrados para Dios. Era un linaje, el linaje de Leví, que Dios escogió directamente para que sirvieran y ministraran y se dedicaran al templo, a la obra, a los sacrificios que presentaban. Eran los hombres que estaban en el templo, los hombres más santos. No, antes no todos podían entrar al templo, no todos podían hablar con Dios, no todos podían manejar los sacrificios, las ofrendas del pueblo, pero estos hombres sí. Y eran santificados, hasta sus ropas y su ropa interior tenía que ser limpia, santa. Y dice la palabra que Esdras escuchó cómo el linaje se había corrompido, cómo no se mantenieron en santidad los hombres que eran los más cercanos a Dios, por decirlo así. Y dice la palabra que cuando oí esto, el 3, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, imagínate, y mi barba, se arrancó el pelo de la cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Alguien intenso, aún el que escribió, no sé si lo escribió él, pero imagínate estar ahí cuando Esdras escuchó estas noticias, la intensidad de este hombre, el corazón de este hombre, que se arrancó el pelo y la barba, y dice que se sentó en angustia en extremo. El 4, y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido, aparte de arrancarse el pelo, la barba, sentarse en extrema angustia, dice, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y ahí empezó también a confesar los pecados, a pedir perdón. Pero este verso, estos 2, 3 versos me hablan de un hombre intenso. Y mira lo que es intensidad, lo cual te voy a dar la definición, lo cual ya la di, pero también explicar un poquito más. Es el grado de fuerza o energía con la que se realiza una acción. Y Esdras fue un hombre intenso para Dios, un hombre intenso para la santidad, para la rectitud, para vivir conforme los estatutos, los mandamientos de Dios. Ser intensos tiene que ver con ser lleno de calor y pasión por Cristo. Me gusta esto. Ser intensos tiene que ver con ser lleno de calor y pasión por Cristo. Esdras fue así, Jeremías, Moisés, todos estos hombres del ayer eran hombres intensos, que eran llenos de calor y pasión por Cristo, celosos por el evangelio, por la verdad, por la santidad. Dios quiere ministros de una iglesia intensa que sienta lo que Dios siente. Y Esdras tenía ese corazón formado. Esdras era un hombre intenso que tenía el corazón de Dios, que cuando escuchó de que estos hombres se habían contaminado, ¿verdad? Le habían entrado al pecado, como este hombre, su reacción al escucharlo, a escuchar estas noticias. Si es lo que Dios quiere, un pueblo, una juventud
que sienta lo que Dios siente, que sea intenso, que arda de calor, de pasión por Cristo, que tenga su corazón hacia las almas, hacia los que se pierden, hacia las personas, aún hacia, ¿verdad?, los que están a nuestro alrededor, que se encuentran, ¿verdad?, apartados de Dios, aún hacia nuestros propios hermanos que están aquí, tener esa intensidad, ¿verdad?, el celo por la casa, por la santidad, por mantener la presencia de Dios, el celo al mirar a alguien que se está extraviando, al mirar a alguien que está trayendo contaminación, disensión, división, rápido, ser alguien intenso que sienta lo que Dios siente por esta casa. Jóvenes o una generación que sienta lo que nuestros pastores sienten por esta casa, tener ese mismo corazón, ser intensos, así como miramos nuestro pastor predicar con todo, como también ataca el pecado, ataca, ¿verdad? Hay enemigos de la casa, como lo ha predicado, lo cual es como la incredulidad, la falta de fe, la división, el orgullo, ¿verdad? Todos estos espíritus, cómo los ataca, intensidad, siente lo que Dios siente. Y es lo que Dios quiere, no tan solo para los hombres de ayer, no tan solo para las personas que nos inspiran, sino también para nosotros. Ser intensos tiene que ver con ser llenos de calor y pasión por Cristo. Alguien intenso es alguien animado, que imparte vida, que inspira. Entonces aún tenemos que tener esa intensidad al momento de compartir, de dar palabras. Si tu ministerio es predicar, que tú prediques con todo, que tú te sueltes con todo, que tú te animes, te inspires. Hay diferencia aún en cómo tú das el mensaje, porque podemos compartir así. La palabra dice que Esdras era un hombre intenso, pero eso no inspira, como que no hay esa impartición, esa fe que tú sientes lo que estás predicando, sino también al momento, si tu ministerio es ser maestro, si es ser predicador, sea un predicador, un maestro intenso, que arde por calor, que tiene pasión por lo que está hablando. Si tu ministerio es ser un adorador, un ministro de alabanza, igual, que se sienta que estás impartiendo mientras estás ministrando con ese instrumento. Si tú eres un líder o un ayudante o alguien que comparte palabra, al igual, cuando estemos afuera visitando, predicando, ¿verdad? Con las bocinas afuera, evangelizando, que se mire esa intensidad de que estamos sintiendo lo que estamos hablando. Es ser animado, alguien que inspira, alguien que imparte vida, que siente lo que está hablando. Y es lo que tenían estos hombres. Jeremías, como cuando profetizaba sobre el pueblo, lloraba. Le decían el profeta llorón, porque sentía el corazón de Dios, porque hacía las cosas de corazón, porque ardía de pasión, de calor por Cristo. Y es el corazón que Dios quiere formar en nosotros. No tanto que nos miren, no tanto, ¿verdad?, de mantener, como digo, la ética, el saco ahí, sino también viene un tiempo donde Dios quiere que nos soltemos, que podamos soltar un poquito la compostura y ser intensos. Dice la palabra, y mirar a Esdras hacer esto, está loco, pero la palabra dice que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Y entonces hay ciertas cosas que aún se manifiestan en la iglesia, que se miran aún en videos, y a veces a nosotros nos causa gracia. Estos sí que están locos, los de allá, cierta nación sí que están locos, se sueltan con todo, pero tal vez para nosotros es locura. Este se está pasando de la lanza, pero para ellos es poder, para ellos es su libertad, es su inspiración, cómo se sueltan, ¿verdad? No importando su vestimenta, no importando su título, no importando quién los mira, sino tienen esa intensidad. Y es lo que Dios quiere de nosotros, de la juventud, que tenga esa intensidad en el espíritu, cosas inspiradas, cosas locas. Y aún es algo que Dios ¿verdad?, me ponía en el corazón, y es algo que se pide. Señor, ayúdame a ser más intenso por ti, ser más intenso por tu palabra, por compartir. Ayúdame a ser más intenso en sentir lo que tú sientes por esta casa, por el discipulado, por la juventud. Intensidad, intensidad. Ser alguien intenso es alguien animado, alguien que imparte vida, es alguien que inspira. Alguien intenso, el segundo punto, es alguien agresivo, que guerrea, que arrebata. La palabra en Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los intenso, agresivo, que arrebata, que guerrea por el Espíritu. Y es lo que Dios quiere hacer de nosotros.
Personas aún al momento de clamar, de orar, de interceder por los demás, que guerremos con violencia, que guerremos con agresividad. Es parte de ser intensos como estos hombres. Eh, y me gusta bastante esta palabra, intención y intensidad. Y es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Un hombre que fue intenso, aparte de Esdras, fue Jeremías, como lo había compartido. Aún dice la palabra que hubo un tiempo donde él quería alejarse, él quería soltar, dice, ya no más predico en tu nombre, pero como dice que no obstante vino el fuego sobre él. Y dice que traté de resistirlo, pero fuiste más fuerte que yo. Un hombre intenso, ¿no? Y dice que nuevamente el fuego se introdució dentro de él y lo volvió a encender, a activar. Cuando tú eres alguien intenso, también este fuego que hay dentro de ti, esta pasión que hay dentro de ti, no deja que tú te apartes, no deja que tú sueltes, no deja que tú huyas, que tires la toalla, porque ese fuego, no obstante, aunque traté de resistirlo, fuiste más fuerte que yo. Y es parte de ser alguien intenso, alguien lleno del Espíritu, alguien que siente lo que Dios siente, alguien que arde de calor y de pasión por Cristo. Y si algo tenemos que proponernos es poder ser más como estos hombres del ayer, más como las personas que van enfrente de nosotros, que nos inspiran, de hacer las cosas siempre con una intención correcta, con intención, pero también tener esa intensidad en el espíritu. Ese grado de fuerza o energía, como estos hombres que se soltaban, no importando quién estaba alrededor, sino sentían lo que Dios sentía, sentían el corazón de Dios. Y es lo que Dios quiere formar de nosotros, aún de esta generación, esta nueva generación de jóvenes, aún los que están empezando ahorita. Proponte siempre, y son palabras que siempre he tenido en mí, como les digo, como les cuento aún en ciertas actividades que he hecho, a veces cansado, o ¿verdad? A veces me da tal vez cansado o diferentes cosas, pero siempre, siempre está eso, intención, intensidad, hacer todo del corazón, hacerlo con intención y tener esa intensidad también en el espíritu. Y siempre intención, intensidad. Si voy a orar, lo voy a hacer con intención, voy a pegarle a un blanco, pero también voy a tener esa intensidad. Cuando sienta la inspiración también, ¡pum!, soltar los mejores proyectiles ahí. Intención e intensidad. Para todo lo que hagamos, siempre tener esto en mente, hacerlo de corazón como para el Señor y arder de pasión, de calor, como estos hombres. Algo muy extremo se me hace lo de Esdras, loco, pero era su corazón, era su libertad, era su corazón hacia las cosas de Dios, hacia la santidad. Entonces, bueno, ese era el pequeño pensamiento, palabra que quería compartir. Intención e intensidad, dos palabras. Ana fue una mujer que demostró ambos. Tenía intención, tenía intensidad. Esdras, un hombre también que sentía lo que Dios sentía, y un hombre que estaba apasionado, que ardía de pasión, de calor por Cristo, también fue Jeremías. Estos hombres tenían estas dos palabras, lo cual también nosotros debemos pedírselas al Señor. Pero eso era el pequeño pensamiento que quería compartir. Pequeño pensamiento de 40 minutos. Espero que les haya sido de bendición y los dejo con esa palabra. Dios les bendiga.